terminamos con un taller. Necesito que me presten atención para que no se vayan a confundir con esta información que me voy a dar, que en realidad ya le he comentado antes, pero que nos estamos centrando porque empezamos a ver almacenamiento la última clase y vamos a continuar ese almacenamiento. Entonces aquí es donde viene la parte normativa. Le voy a contar en un par de minutos cómo es la cosa. En el Perú, las primeras buenas prácticas de almacenamiento se aprueban con esta resolución ministerial 585 del año 99. O sea, en los años 90, cuando empiezan a implementarse las buenas prácticas, las primeras fueron las de manufactura y tomó bastante tiempo. Me acuerdo que se dio un lapso de hasta 3 años para que los laboratorios farmacéuticos puedan implementar las buenas prácticas de manufactura. Y luego vinieron las buenas prácticas de almacenamiento, que también tomó otro tanto. Se aprueba en el año 99. Y estas buenas prácticas de almacenamiento se aplicaron durante muchos años para los laboratorios y para las droguerías. En ese momento todavía no existían los almacenes especializados dentro del marco legal. Entonces, laboratorios y droguerías debían cumplir. Se supone que era para todos los establecimientos farmacéuticos, pero se supone, porque en realidad escrito no estaba. Y nunca se aplicó, nunca se exigió a las farmacias, boticas o a la farmacia de los establecimientos de salud. Sin embargo, casi 15 años después, se aprueba con esta resolución, la 132, ¿ya? 132, se aprueba el nuevo manual de buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Con ese nombre. Documento técnico, manual de buenas prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en laboratorios, droguerías, almacenes especializados y almacenes aduaneros. Entonces, prácticamente lo que aquí se cumplía pasa para acá. ¿De acuerdo? ¿Qué significó eso? En primer lugar, un salto en calidad, porque la norma del 99 es una norma bastante simple, bueno, comparada con la actual. Tiene varias, digamos, cosas un poquito más específicas, también diría más rigurosas, y que significó igual un proceso de adaptación entre una y otra, porque mientras si estábamos, voy a ponerlo entre comillas, complicando un poco la cosa, ¿no? Había que hacer algún tipo de intervención, normalmente en las droguerías, laboratorios. En realidad, tampoco fue algo, digamos, muy grande ese cambio, pero sí lo hubo. ¿Y qué pasó entonces? Que la autoridad dijo, bueno, estas normas de BPA 505, que no eran tan intensas, que no eran tan exigentes, vamos a dejarlas para los establecimientos farmacéuticos que no son ni laboratorios, ni droguerías, ni almacenes especializados. Vamos a dejarlo para el resto. ¿Cuáles son el resto? Farmacias y boticas y farmacias de los establecimientos de salud. La farmacia Faren. ¿Y todo esto qué son? Oficinas farmacéuticas. Entonces, esas antiguas BPA 585 pasan a hacer lo que la autoridad local comenzó a exigir a las FARES, a las farmacias y boticas. Pero como no era formal, no había digamos, no quedaba muy claro cómo es el nivel de exigencia. A no ser las pautas que estaban allí de los instructivos, de las listas de chequeo de cumplimiento obligatorio que las DIRIs manejan hasta hoy para
cumplimiento de una línea farmacéutica. Entonces, la gran idea fue, oye, las incorporamos en las buenas prácticas de oficina farmacéutica. Y es por eso que ustedes recuerdan, la BPOF, ¿qué cosa tiene? Tiene BPA. ¿Y en base a qué están basadas? A esta BPA. Tiene BPD, en base a qué? A la que sí estaba, porque ahí sí, del año 2009, si no me equivoco, ya estaban las BPD. Y las buenas prácticas de farmacovigilancia, entre las tres forman las BPOF. Estas buenas prácticas de farmacovigilancia no estaban aprobadas, no existían. Entonces, esa es un poco la secuencia de cómo hoy en las BPOF contamos con parte de esa, bueno, tampoco es que esté completo, ¿no? Parte de esa normativa, digamos que lo esencial de la 585 del año 99 han permanecido ahí, ¿no? Entonces, en esa antigua norma, me gustaría, como ahí hay un poquito más de profundidad, me gustaría mencionar que esa norma tenía esos capítulos que ustedes ven ahí, ¿no? Recepción, almacenamiento, distribución, documentación, reclamos, retiro del mercado y del personal. ¿Ya? Eso es lo que tenía, o sea, una norma completa. De ahí se ha extraído lo más importante, lo que además se acomoda a un establecimiento farmacéutico, ya que no es un almacén, pues, ¿no? En un establecimiento farmacéutico hablamos de zonas de almacenamiento, o de almacén propiamente dicho, ¿de acuerdo? Muy bien, con esa introducción, espero que le hayan prestado atención. Ya tenemos claro un poco cómo ha sido el movimiento y ahora sí me gustaría entrar en detalle con respecto, por ejemplo, a algunos procesos como la recepción. Porque la recepción termina siendo un proceso técnico en el cual nosotros verificamos, principalmente organolépticamente, las características de los productos que recibimos, ¿no? Entonces, hay algunas pautas que están, que son necesarias seguir y que es responsabilidad directa al director técnico. Entonces, veamos paso a paso. Cuando recibe un almacén los medicamentos o cualquier tipo de producto, me refiero también que pueden ser dispositivos médicos, ¿no? Debemos en primer lugar confrontar los documentos que el proveedor me está trayendo. El proveedor me trae una guía, una factura, me trae un documento, generalmente son estos dos, porque ahora también son las guías de transporte, donde él me dice lo que me está entregando. Entonces, la primera cosa que debo hacer es verificar, ¿no? Eh, si eso que está en el documento que él me está trayendo corresponde a lo que yo le he pedido, o sea, a mi orden de compra. Eso es lo primero, porque si no estaría recibiendo algo que no he pedido, y esa no es ley. Luego hay que verificar las características de los productos que recibo. O sea, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que está en el empaque. Podría haber error. Entonces hay que revisar nombre del producto, concentración, forma farmacéutica, cuando corresponda, el fabricante, la presentación, la cantidad. ¿Cuánto pedí yo? ¿Es el producto que he pedido ese que está ahí? Sí, ese es, pero tú pediste 100 y te han traído 1000. Eso también pasa, ¿no? Un cerito se le va a cualquiera. Y probablemente sea algún otro documento que se establece en la orden de compra o en los procedimientos de compra. En la parte pública, por ejemplo, nosotros necesariamente para recibir un producto, ¿no? Debemos recibir el protocolo de análisis o el certificado de análisis, ¿no? Ese certificado que de alguna manera garantiza la calidad del producto, nosotros tenemos que recibirlo, verificarlo. ¿De acuerdo? En la parte pública es así. El producto sin su COA no ingresa. Tiene que apuntarlo necesariamente. En la parte privada, ahí varía mucho. En algunos casos lo piden, en otros no, ¿no? Entonces, eso ya depende de cada entidad, ¿no? Entonces, con esto quiere decir que si hay algún documento adicional que se requiere, se presenta en el momento del ingreso del producto.
Si fuera un insumo, no necesariamente un producto farmacéutico, un insumo farmacéutico, por ejemplo, esto para la parte pública o las farmacias especializadas que tienen farmacotecnia, pues, si es un insumo, vamos a verificar el certificado analítico del fabricante, la denominación, grado tipo, el nombre del fabricante y proveedor, y la fecha de elaboración o vencimiento para quienes lo requieran. Digo para quienes lo requieran, porque hay algunos insumos químicos que también usamos que no están obligados a tener fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, podría darse esa situación. Alguna vez nosotros hemos manejado algún tipo de estos productos en stock. Al momento de la recepción, debe verificarse la cantidad recibida. O sea, si algo que tenemos que hacer es contar. El producto puede tener 100.000 tabletas, siempre tengo que contar. No voy a contar una por una, pero contaré caja por caja o paquete por paquete, verificando que las cajas estén completas, ¿no? Ahora, en estos casos de volúmenes grandes, lo que hago es determinar una muestra representativa para verificar el interior del producto, el contenido del producto. Y eso es lo que se tendrá que extrapolar al total, ¿no? O sea, yo no puedo abrir todas las cajas. Si me dicen que en una caja hay 100, si el pedido es muy grande, ¿no? Los hospitales grandes, cuento mi experiencia en Regoleati, no era posible abrir las 1.000 cajas, porque detrás de un pedido hay otro y otro y hay una cola y entonces muestra representativa, ¿no? Esa representatividad tiene que estar en los dos criterios de una prueba representativa. Y son, uno, la cantidad y dos, la ubicación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una caja donde ahí está el producto farmacéutico, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa caja puede tener tres niveles, ¿no? Tres niveles. Y yo debo tomar una cantidad. Vamos a poner que vienen 100 cajas. Entonces, según mi cálculo, hay algunas tablas y fórmulas, ¿no? Por ejemplo, la Militar Standards es un método bastante conocido para establecer reglas de muestreo en cantidades y en ubicación. O sea, lo que voy es que debo establecer qué cantidad de 100 debo tomar. Vamos a suponer que me sale 20. Entonces tomo del primer punto, del segundo punto, me sale por acá, del primer nivel, del segundo nivel, del tercer nivel, ¿no? Es decir, de distintas ubicaciones hasta completar la muestra de 20. ¿Ok? Entonces, eso es una muestra representativa. No es lo que a mí se me ocurre, no, no. Hay tablas. Entonces, cuando uno ya sabe cuáles son normalmente sus cantidades, obviamente en un centro pequeño las cantidades son mucho menores, entonces este, usaré las tablas con cantidades pequeñas, ¿no? Si el hospital es muy grande, uso las tablas con cantidades grandes. La inspección, o sea, cuando yo ya he verificado los documentos, ya lo abrí, ya lo conté, hasta ahí todo conforme. Ahora voy a verificar las condiciones del producto. Entonces, esa inspección del producto que estoy recibiendo, en primer lugar veo el embalaje, o sea, la caja más externa, ¿no? Está limpia, o está quebrada, o está húmeda, o está abierta, ¿no? Si está húmeda, me puede indicar que en el interior hay un líquido y se ha roto, o un líquido externo se ha roto y ha contaminado la caja, pero por dentro podría ser que no. Pero ¿qué pasa si está húmeda y adentro las cajas internas, ¿no? El empaque primario está, no, secundario sigue siendo, ¿no? Una cajita donde hay blister, por ejemplo, ¿no? Entonces está también húmeda. La humedad ha penetrado la caja externa, el envase, perdón, el empaque, y ha llegado hasta el envase secundario. Ya está afectando el producto y por lo tanto probablemente ya no esté en condiciones de ser dispensado. Luego sigue el envase inmediato o envase secundario. Lo mismo, no, que no esté quebrado, que no esté roto, que no esté abierto, que no esté húmedo, etcétera. Y ahí voy a verificar la identificación. Si la identificación es la correcta, ¿no?
es una comprobación más completa, hasta llegar al más inmediato. El más inmediato puede ser el propio blister, ¿no? Donde también debo observar las tabletas, ¿no? Estamos en el ejemplo que fue una caja de tabletas. No observar manchas, cuerpos extraños, grietas, rajaduras, roturas. Esto es general. Ahora vamos a ver un detalle por forma farmacéutica, ¿no? O sea, cosas que me indiquen un mal estado. Un cuerpo extraño, una mancha interna, ¿no? Es una mala señal con respecto a la calidad del producto. Pero una rajadura, una grieta, una rotura externa, puede ser una afectación externa, pero que esa afectación está eh, realmente afectando el producto. Que el cierre sea seguro, o sea, si está en un blister, que sea totalmente hermético, la banda de seguridad, si fuera un vial, por ejemplo, que esté intacta, que no se encuentre deformada, etcétera. Entonces, aquí estamos haciendo un análisis básico, principalmente de los envases o empaques. Luego vamos a seguir con los rótulos. O sea, la identificación de los productos tiene que ser correctos. Normalmente, como ustedes saben, el rotulado de un producto farmacéutico responde a una aprobación. Es decir, yo hice mis diseños de rotulado, se los presenté a la autoridad de salud, a la DGMIT, y ellos me lo aprobaron así. Pero si eso está aprobado así, quiere decir que yo mi producto farmacéutico lo tengo que presentar así. Y los rótulos tienen que ser legibles, legibles. En caso de etiquetas, deben estar bien adheridas al envase, no se puede estar saliendo, ¿no? Y deben tener la siguiente información mínima. Nombre del producto, concentración, forma farmacéutica, forma de presentación, número de lote, fecha de vencimiento, registro sanitario, identificación del fabricante y del importador cuando corresponda. Puede ser que lo traiga una droguería, por lo tanto, el fabricante es uno, pero el importador o droguería es otro. Y las condiciones de almacenamiento. No se deben utilizar ni abreviaturas, nombres o códigos que no estén autorizados. ¿De acuerdo? Entonces, en este proceso llega un momento en el que vemos la producto o la identificación del producto, ¿no? Y debe cumplir todas estas requerimientos de información. Por otro lado, revisemos rápidamente, por forma farmacéutica, algunos detalles particulares. Por ejemplo, cuando se trata de líquidos, pero no estériles, por ejemplo, un jarabe, un elixir, una suspensión, una emulsión, o sea, líquida, ¿no? Hay que verificar, organolépticamente seguimos, homogeneidad del producto, ¿no? O sea, si yo veo que hay una mínimo indicio de separación de fases, eso ya no es homogéneo, ¿no? Uniformidad en el contenido, presencia de gas u otros signos que indiquen contaminación. O sea, si yo veo ahí como en la foto un jarabe, tiene que ser pues totalmente homogéneo, totalmente uniforme, ¿no? No puede haber burbujitas u otro signo que me esté indicando que hay un proceso de contaminación o una contaminación en marcha, ¿de acuerdo? Pero si estos líquidos fueran estériles, ya sean inyectables de pequeño volumen o de gran volumen, incluso los oftálmicos, aunque estos no se pueden apreciar por dentro, normalmente vienen en envases plásticos, hoy día son la mayoría, y no son transparentes, entonces es difícil ver el contenido. Pero normalmente en las ampollas, las soluciones de pequeño o gran volumen, ahí sí podemos ver a través de ellas, y eso significa mirar si hay alguna partícula flotando en el fondo, o sea, que la pueda observar, cuyo tamaño sea lo suficientemente grande para que yo lo detecte, ¿no? La ausencia de turbidez en la solución. Una turbidez también puede ser un signo de contaminación, ¿no? Un cambio de coloración. O sea, este no es el color característico. Pues, el cambio de color es una señal de que algo está pasando. Normalmente estamos hablando de ya reacciones químicas, ¿no? Y también uniformidad del contenido. Todo esto para líquidos estériles. Ahora veamos los sólidos.
Los sólidos no estériles, estamos hablando de tabletas, polvos, gránulos, grajeas, tabletas vaginales, comprimidos, cápsulas, ¿no? Todos sólidos no estériles. También vemos uniformidad de las características, vemos ausencia de manchas, roturas, rajaduras, pegajosidad o algún material de extraño incrustado, o sea, o análisis organoléptico. También debemos ver, en caso que sean cápsulas, por ejemplo, si estas están vacías. Esto no es una cosa muy extraña, o sea, pasa. Un poco voy a decir frecuentemente, pero pasa. Entonces hay que ver si alguna cápsula está vacía, está rota, está abierta, ¿no? Y en caso de los polvos, porque son sólidos, para reconstituir, ¿no? Realmente antibióticos son los que vienen en esta presentación de polvo para reconstituir, no estén apelmazados. También los polvos utilizados en los viales para los inyectables, que no estén apelmazados significa que no estén pegados en el fondo, ¿no? Porque eso significa que probablemente hay algún tipo de humedad, ya sea que haya ingresado humedad, difícilmente pensar que en el proceso de fabricación, ¿no? Lo que sí se puede pensar no que haya quedado húmedo, sino que no sea totalmente hermético el envase, ¿no? Eso es lo que podríamos sospechar. Y por tanto, si hay humedad, se apelmaza, ¿no? Se pega al fondo. Y esto el riesgo es que complique mucho más el proceso de disolución. Un polvo, una breve y no muy fuerte agitación, vamos a lograr disolverlo, ¿no? Sin embargo, un polvo pelmazado, ya pegado por parte o sea, con alguna colaboración de humedad externa, queda muy adherido y es mucho más difícil disolverlo, ¿no? No digo que sea imposible, pero es más complicado. Por lo tanto, además, esa humedad ingresante ya no me garantiza la calidad del producto, lamentablemente, ¿no? También puede, así como entró humedad, puede haber entrado contaminación. Y un ambiente húmedo es el caldo cultivo perfecto para que crezca alguna bacteria. Si los sólidos son estériles, entonces estamos hablando de polvos, liofilizados para aplicación inyectable, ausencia de material extraño también, ¿no? O sea, si un oso fraco como en la pantalla veo un punto negro cuando el polvo es blanco, ya pues me da una mala señal. También puede haber un cambio de color al momento de la disolución, lo que puede indicar un, una alteración del producto. Ahora, hasta ahí hemos visto proceso de recepción. Yo verifico características, condiciones, el momento que recibo el producto, pero ahora vamos a hablar ya de su colocación en el área de almacenamiento. La norma dice que el área de almacenamiento debe tener dimensiones apropiadas, pero claro, eso no te dice cuánto. ¿Cuánto es apropiado? ¿50 metros, 100 metros, 200 metros cuadrados? Todo va a depender del volumen y la cantidad de productos que vas a almacenar, ¿no? Primero, entonces, tienes que saber si tú estás trabajando, vamos a suponer, en un almacén especializado de una direza, la direza Arequipa. Entonces, ya se sabe cuántos productos se van a manejar, ¿no? Aproximadamente. Estos productos responden al petitorio. Es decir, es más o menos previsible. Y que conoce su movimiento, entonces sabe las cantidades, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en salud no tenemos un stock para 30 días. Podría ser 2 meses, sí, sin problema, en los almacenes, ¿no? Esto es habitual. Entonces, yo bajo mis consumos, si no, yo puedo prever cuánto debo tener y eso cuánto me ocupa en espacio. También la frecuencia de las adquisiciones y la rotación de los productos, ¿no? Si tengo una buena rotación, entonces significa que rápidamente van a haber entradas y salidas, ¿no? Con mayor frecuencia.
Nosotros, por ejemplo, también, citándome como ejemplo, nuestros contratos, que suelen ser anuales, son contratos anuales, pero de ingreso mensual. O sea, todos los meses el proveedor ingresa la cuota correspondiente al mes, ¿no? El almacén siempre tiene un mes, sería el mínimo mínimo, ¿no? De lo que debía tener en un momento dado, que normalmente es la tercera semana suelen ingresar los productos. Y finalmente, el requerimiento de condiciones especiales, ¿no? Porque claro, aquí en la foto podemos ver productos de temperatura ambiente, pero lo primero son los productos que requieren condiciones especiales, ¿no? Por ejemplo, de temperatura. Luego tenemos que definir las áreas. ¿Cuáles son las áreas que debe tener en el almacén? Las áreas son las siguientes. Área de recepción, donde se revisan los documentos, ¿no? Donde se verifican los documentos, se verifican los productos. Eso tiene que estar delimitado, ¿no? El área de recepción. Dos, el área de almacenamiento propiamente dicha, donde están los productos de forma ordenada, en las condiciones adecuadas de conservación, ¿no? Y esto significa que haya una apropiada área con condiciones de temperatura, humedad y luz, y donde esté diferenciada el área de estupefacientes, donde esté diferenciada el área de productos de cuarentena, donde esté diferenciada el área de productos de baja y de vueltos, ¿no? Estas son pequeñas áreas. Bueno, el de pequeño debe ser en relación al tamaño de su movimiento, ¿no? Eh, ok, entonces esas son las áreas mínimas, aparte de haber el área de embalaje y despacho y el área administrativa. Los servicios sanitarios, vestidores y comedor deben ubicarse fuera de la zona de almacenamiento. Algunos conceptos generales y con ya algunos tips también, ¿no? Porque cuando va la autoridad, pues tienen algunos criterios que no son necesariamente los que nos hemos preparado. Por ejemplo, los estantes y prehuelas deben guardar distancia adecuada para facilitar el manejo y a 20 centímetros de la pared, ¿no? Es decir, siempre un almacén, los prehuelas, los anaqueles, las góndolas, bueno, no suele haber góndolas en el almacén, son estantes, anaqueles o racks, ¿no? Que son más grandes y pesados. La mínima distancia debe ser 20 centímetros de la pared, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos esto? Teniendo toda la estantería totalmente recubierta por la espalda y por los costados, ¿no? De esta manera ya no hay una exigencia de esta distancia mínima de la pared, porque el problema es que por ahí entra suciedad, por ahí se caen las cosas, ¿no? Pero si está totalmente cerrado, como son las góndolas, por ejemplo, entonces ya no habría ese problema. Las salas de almacenamiento deben estar limpias, libres de desechos acumulados, insectos, estos animales deben contar con un programa de saneamiento. Entonces, cuando va el inspector de la DIRIS a tu farmacia, va a primero verificar in situ tu limpieza y orden, pero además te va a pedir, en este caso de desinsectación, te va a pedir tu programa de saneamiento, ¿no? Normalmente no lo hacemos, lo contratamos, ¿no? Y esto lo demuestras con un certificado que te da la empresa, quien te hizo el servicio, ¿no? Los programas de saneamiento normalmente incluyen, por lo menos en los hospitales donde es más complejo, desratización, desinsectación se me fue el tercero, ahorita me acuerdo. Em, ahorita me acuerdo. Ya, esto es parte del programa de saneamiento y todos tienen que tenerlo, ¿no? Entonces, lo que conviene aquí, si tú tienes tu farmacia, es contratar un servicio, ¿no? De fumigación. Esta fumigación es el término. Y y la empresa te da tu certificado de que ha fumigado ahí, ¿no? Eso te lo va a pedir la autoridad. Ahora, para diseñar tu almacén, se debe considerar los siguientes aspectos. Ubicación. ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Es una zona de riesgo? Porque claro, acuérdense que un almacén es una zona de productos. Puede ser también interesante para los delincuentes, ¿no? Entonces,
hay que evitar que esta ubicación pues, sea muy complicada con respecto a la seguridad y también del personal. Las paredes deben ser de fácil limpieza, pisos de concreto y nivelados, techos que no acumulen calor, de fácil movimiento interior, esto es muy importante, una adecuada circulación de aire y un fácil mantenimiento de paredes, pisos y techos, ¿no? Son características de la infraestructura de un almacén. ¿Qué recursos mínimos debe tener? Todo almacén tiene pues tarimas, también llamadas parihuelas, eh, ¿qué más le dicen? Bueno, nos quedamos con las tarimas. Estantes, armarios y vitrinas, cualquiera puede ser, son parte de. eh, Uno dice, pero tendría que tener cuántas vitrinas. Es muy funcional, si necesito que estén disponibles y adaptadas para mucho movimiento, ¿no? Entonces, pero bueno, todo eso está permitido. Materiales de limpieza, ropa de trabajo, elementos de seguridad. En el almacén tiene que haber casco de todas maneras y alguna ropa de seguridad. Botiquín de primeros auxilios y el mobiliario y los implementos de oficina. Hasta ahí lo que siempre he tenido. Ahora, la ubicación en un almacén de los productos farmacéuticos puede ser de tres tipos. Fijo, es decir, siempre se va a poner el producto en el mismo lugar, porque ese es su sitio. Fluido, cuando son varias zonas diferenciadas, y se le asigna un código a cada zona. ¿Ya? Fluido. Y semifluido sería la combinación de ambos. Entonces es un sistema que tiene productos con ubicación fija y tiene productos con ubicación fluida. ¿Ok? Por otro lado, la clasificación de los productos la zona de almacenamiento también hay que tenerla en cuenta. Si alguna de esas formas de clasificar son clase terapéutica, orden alfabético, forma farmacéutica y código de gráfico. Normalmente, lo que más se utiliza en los hospitales es la forma farmacéutica en primer lugar. Eso quiere decir que por un lado están las tabletas, por otro lado están las ampollas, por otro lado están los frascos, ¿no? La forma farmacéutica indica el orden más importante y en segundo lugar viene en el orden alfabético. Entonces, si yo tengo ampollas, dentro de mi grupo de ampollas, yo los voy a ordenar por orden alfabético. ¿Ya? Pero son las ampollas, ok, entonces empieza por eh, a ver, uno que empiece con A. mm, Acetato de sodio. Ya está, ¿no? Y luego estará un producto con B grande, a ver, Betametasona, profesor. betametasona, muy bien. Y así, ¿no? Entonces, ordenamos por forma farmacéutica sería la primera y por orden alfabético sería el segundo criterio. La verdad que la clase terapéutica muy poco la usamos porque si tu personal no está muy bien entrenado, entonces es el riesgo de que se equivoque. Entonces no lo solemos usar. Y el código de artículo funciona cuando es un sistema este, semifijo, o sea, no es fluido más bien, ¿no? No es fijo del todo. Ahora, también deben tener en cuenta los productos que van a manejar, porque pueden ser que requieran un almacenamiento especial. Si yo voy a manejar estupefacientes por mi nivel de atención, entonces ya necesito un ambiente especial. Ese ambiente especial para los estupefacientes, los llamados narcóticos,
¿no? Debe ser, primero, separado, segundo, con seguridad, es decir, llaves, sistema de seguridad, cámaras, o sea, todo como si fuera un producto de alto costo, pero no es que sea caro, sino que es de mucho riesgo. También si fuera material radioactivo que tiene una vida útil muy cortita, ¿no? No viene a la farmacia, nunca está en el almacén, nunca está en la farmacia, pasa los documentos nomás. Va directamente al área respectiva donde se va a usar, ¿no? Que son las áreas de medicina nuclear, ¿no? Entonces, prácticamente ahí mi idea es crear farmacias al interior del servicio, la farmacia satélite al interior de medicina nuclear. También podría ser productos inflamables. Entonces ahí también tiene que tener una infraestructura especial. Pueden ser gases presurizados, también hay que tener otro tipo de infraestructura para manejar gases, oxígeno, por ejemplo. O pueden ser sustancias altamente tóxicas, como los citotóxicos para el cáncer, también tienen que tener un manejo diferenciado. Esto se llama almacenamiento especial y dependerá de los productos que vamos a... Ahora, hay algunos controles obligatorios en buenas prácticas de almacenamiento. Primero, la temperatura y humedad, ¿no? Para eso están los termohigrómetros, ¿no? Los termohigrómetros te miden temperatura y humedad y hay que registrar eso, ¿no? Lo más usado hoy en día son los data lawyer. Son dispositivos electrónicos, o sea, con eso ya nadie está copiando, ¿no? Se baja la información nomás a la computadora donde está instalado el software te hace las gráficas, te hace los registros, te saca todo. Entonces tú prácticamente no estás anotando nada, solo estás bajando la información, la puedes grabar, la puedes graficar, etcétera, ¿no? Controlar los equipos de medición tiene que ver con también los controles de eh, mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Los controles de calibración o calificación que sean necesarios. Y también controlar el flujo de aire. Es decir, ver que el flujo de aire exista, sea un flujo correcto, ¿no? Donde se evite la contaminación cruzada. Ahora, el control de existencias, quiere decir el verificar que el stock que dice mi Cardex, que dice en mi conteo, o sea, yo he contado, tengo 30 cánulas binasales, sí, pero hay 28. ¿Qué pasó? ¿No? Porque si el sistema dice que hay 30, deben haber 30 en físico. Entonces, yo debo hacer un control de existencia. ¿Para qué lo hago? Para verificar el registro de las existencias, si está conforme, para identificar la existencia de excedentes. Si tengo más es porque alguien le dije que le iba a dar y no le di, ¿no? Para verificar la existencia de pérdidas y cuantificarlas, controlar la fecha de vencimiento de los productos, verificar condiciones de almacenamiento y estado de conservación y planificar futuras adquisiciones. Todas estas son, digamos, situaciones por las que nosotros debemos controlar todo el tiempo el stock. Ahora, en cuanto a la distribución que usamos en nuestras zonas de almacenamiento, porque somos en la farmacia también, existen dos reglas de oro, FIFO y FEFO, ¿no? FIFO, primero ingresa, primero sale en inglés, ¿no? First in, first out. Y FEFO, el primero que vence, el primero que sale. Ok, estas dos son reglas de oro. Ahora, si yo tuviera que decir cuál de las dos prevalece sobre la otra, ¿cuál dirían? A ver, ¿cuál dirían? ¿El FEFO? El FEFO, ¿no? El FEFO tiene más peso que el FIFO. Porque a veces también los ingresos pueden variar, ¿no? Eh, y más aún en la parte pública, cuando trabajamos con diversos proveedores para un mismo producto, peor todavía, porque no tienen las mismas fechas. Entonces, no todo lo primero que ingresa es lo primero que sale, porque no lo primero que ingresa tiene la fecha de vencimiento más reciente. Como son varios proveedores para un mismo producto, entonces no podemos garantizarlo. Pero si usamos FEFO, nada se nos va a vencer. Lo que se dice primero tiene que salir primero. Por lo tanto, FEFO tiene mayor peso.
También en cuanto a la distribución, se señala que el producto terminado se debe transportar de modo que conserve su identificación, que no se contamine o con otros productos, que se eviten derrames, rupturas o robos, que estén seguros, que no estén sujetos a grados inestables de calor, frío, temperatura, humedad. O sea, nosotros tenemos que asegurar que ninguno de estos factores externos provoque un daño del producto, ¿no? O tampoco un ingreso, un ataque de microorganismos, insectos, y todo eso tiene que estar protegido totalmente. Y si requiere un almacenamiento con temperatura controlada y sin mantener la cadena de frío, debemos asegurar que existe, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en un momento. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño descanso de 10 minutos mientras ustedes se preparan para el seminario, ¿ok? Y luego ya continuamos con la clase. Voy a pararla y luego continuamos. We have a good quality coffee, and also have the traceability and the paperwork. All good. Next, please. Conventional supply. Viendo tanto desabastecimiento en la... Porque hay una temperatura que está o dos o tres productos. No se respeta, ¿no? Nos referimos a las temperaturas entre 15, ¿no? Y 30 grados centígrados. En realidad nos importa mucho el tope. ¿Por qué? Porque lo que dice el fabricante en los medicamentos suele decir la temperatura superior, el tope, el rango máximo, ¿no? No tanto el de abajo, porque el de abajo no suele afectar al medicamento. El que suele afectar es las temperaturas que se sobrepasan a los límites. Si un producto dice no almacenar a una temperatura mayor a 30 grados centígrados, quiere decir si lo pones a 27, 28, 15, no pasa nada, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Por qué? Porque los estudios de estabilidad de ese medicamento se hicieron, ¿no? A diferentes temperaturas, pero finalmente ese rango máximo, ese tope, es el que sirvió de referencia para colocar su vigencia, ¿no? Cuánto tiempo de vida útil tiene, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debe cumplirse, debe respetarse, porque si no se respeta, un mayor tiempo, perdón, una mayor temperatura puede devenir en un menor tiempo de vida útil, no el que el fabricante garantiza, ¿de acuerdo? Se recomienda siempre mantener 20 grados. Bueno, 20 grados a veces, aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no? Si yo tengo, porque es una zona muy caliente, porque solemos, por ejemplo, en verano pasarnos los 30 grados, hay que estar con el aire acondicionado de manera permanente, y entonces también trabajamos ahí, ¿no? Y tal vez 20 grados sea una temperatura ligeramente friecita, digamos, ¿no? Entonces, 21 grados hasta 22 grados centígrados, ¿no? Es una temperatura de confort para el operador y es una buena temperatura para el producto, ¿no? Entonces, digamos, por lo menos esto ya es una opinión personal de lo que yo he venido trabajando en el hospital. Hay que buscar un punto medio, ¿no? Porque a veces la gente, mira, pasa esto, ¿no? Hace mucho frío, pum, lo apagan. Mucho frío, dicen, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a la farmacia, al almacén, está apagado el aire acondicionado porque mucho frío. Entonces, no se sabe regular con una temperatura
22 grados es una temperatura perfecta, porque no vas a sentir un frío, estás dentro del rango, porque, a ver, muchos en temperatura ambiente, los productos dicen no mayor de 25 grados centígrados. Bueno, no voy a decir la mayoría realmente está en el grupo de 30, para nuestra suerte, ¿ya? Un pequeño grupo, ¿ya? Una minoría, tal vez no sea tan pequeño, no podría decir cuántos, definitivamente los que están en el tope de 30 son más de los de 25, estos son los menos, pero también hay. Y eso sí nos pone en problemas, porque es mucho más fácil pasarnos de 25 grados, ¿cierto? Mucho más fácil. Ahorita, ya no en este momento, ¿no? Estamos en otoño, pero eh, en verano sí hemos pasado los 25 grados, con seguridad. Ahora estamos en 24. Dice que este niño, este gran niño, está alargando un poco el verano. Realmente no sentimos una baja de temperatura importante. Parece que esta semana recién van a bajar un poco la temperatura. Pero igual, ¿no? Igual en verano nos vamos a pasar de 25, nos pasamos de 25 grados. Entonces, para esos productos tendremos que asegurar otras condiciones ambientales, ¿no? Tenemos que hacerlas. Y el aire acondicionado es una de ellas. La otra temperatura que manejamos mucho es la temperatura de refrigeración, ¿no? De 2 a 8 grados, eso lo sabemos bien. Pero también está el punto entre ambas, que es el fresco, ¿no? Entre 8 y 15. Porque tendríamos que tener todas las temperaturas, ¿no? Porque si temperatura de refrigeración es de 2 a 8 y temperatura ambiente es de 15 a 30, entonces de 8 y 15, ¿qué hay? ¿No? Es una temperatura fresca, es decir, am, eh, no es una temperatura que no pueda manejarse en una refrigeradora, porque, como les dije hace un momento, el punto crítico es el punto más alto, ¿no? Eh, entonces, pero casi yo, la verdad, he visto en mi experiencia muy pocos productos que puedan tener una temperatura, qué sé yo, 2 o 3 productos alguna vez. Me acuerdo que una vez vino un Propofol, no, bueno, superaba esta temperatura, pero igual era no mayor de 22 grados. Estaba hace bastante tiempo. Me llama la atención, ¿no? 22 grados. Casi todo es 25, 30, pero te decía 22 grados. Entonces me ponía en problemas porque tenía que estar necesariamente con aire acondicionado para ese producto, ¿no? Y no mayor de 22 grados. O sea, eh, y la otra temperatura es de congelación. Son temperaturas que están por debajo de los 10 grados centígrados. Eh, Casi no toxina botulínica, es el único medicamento que solemos congelar a esa temperatura. Y después tal vez otros productos, tipo los injertos de piel, por ejemplo. Estos injertos de tejido sí están congelados y sobre todo si van a estar por un periodo más de 3 meses, más de 6 meses, ¿no? Porque hay una temperatura que está a menos 30 grados, que es la habitual para estos productos, pero si van a estar más de 3 o 6 meses, tienen que estar a menos 70 grados, ¿no? ¿No? Digamos que lo digo porque claro, no son productos farmacéuticos, son en realidad productos biológicos, pero son parte de nuestros dispositivos médicos, están en ese grupo que manejamos en los hospitales, ¿no? Los injertos. Eh, y tenemos que saber, pues, ¿sabes? Y saber de estas condiciones ambientales, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es importante la cadena de frío? Porque si en esta temperatura de refrigeración de 2 a 8 grados tenemos que asegurar ello, esto tiene que garantizarse en todo el proceso, ¿no? Durante todo el tiempo. Y esto significa incluso hasta el uso del paciente, ¿no? Intra o extra establecimiento. Es decir, me explico. Mientras el paciente puede ser ambulatorio o hospitalizado, mientras está hospitalizado, es mucho más sencillo garantizar esta cadena de frío en todo momento, incluso hasta que llegue el paciente. Pero cuando el paciente es ambulatorio,
Esa última parte, ¿no? Podemos garantizar de que llega realmente a casa del paciente en óptimas condiciones de temperatura. Podemos hacer muchos esfuerzos, pero garantizar, difícil, ¿no? Porque ya no depende de nosotros, depende de otras personas, del propio paciente. Entonces, como decía en un momento, de acuerdo a su estudio de estabilidad, son los que establecen cuál es la vida útil en esa temperatura, ¿no? Y si están fuera, pues van a afectar la vida útil, van a disminuir o incluso anular la efectividad del producto o algunos de sus aspectos, como la potencia, la identidad, la eficacia y la seguridad del producto. O sea, la alteración química, físico-química que se puede producir por una elevación de temperatura puede afectar cualquiera de estos aspectos. ¿Y qué es la cadena de frío? Conjunto de elementos o procedimientos necesarios para el manejo, conservación, almacenamiento y distribución de los productos. Es decir, desde el inicio del proceso productivo mismo, ¿no? Que ya podría necesitar esa temperatura, hasta la distribución, almacenamiento para seguir la secuencia de la clase anterior, del retailer, ¿no? Que es el último, que sería la farmacia, y hasta que llega al usuario, ¿no? Hasta el paciente. Algunos conceptos necesarios que vamos a utilizar, porque tal vez en las farmacias o boticas no, pero sí en los hospitales. Tenemos cuartos fríos, ¿no? Cuando estos son grandes, no es una refrigeradora simplemente, es un cuarto frío, una cámara fría, así se llama. Y es una habitación en realidad, es un espacio físico que tiene control interno de temperatura. O sea, es una refrigeradora enorme, ¿no? Entonces, para entrar aquí, nosotros en Rovalde tenemos dos y obviamente hay que poner una casaca especial para poder ingresar, porque el personal tiene que ingresar, ¿no? A este cuarto para hacer el picking, por ejemplo, de medicamentos con temperatura de refrigeración. Entonces, la casaca especial para entrar y manipular los productos dentro del cuarto frío. Y esto garantiza una buena temperatura de refrigeración, gran capacidad de almacenamiento, cuando pues son varios los productos que hay que manejar de esta manera, ¿no? El embalaje se refiere al grupo de elementos compuesto por el contenedor externo, o la caja térmica, también se llama, los geles que dan la temperatura, que aseguran durante un periodo de tiempo la temperatura, y el producto mismo que debe ser ubicado convenientemente. Estos son los gel packs o refrigerantes. Hoy día, antes pues, en mi época nosotros hemos usado desde hielo seco mismo o heladero de Donofrio, ¿no? Pero hoy tenemos estos gel packs, ya ni siquiera son de agua, pues no, como antes, o sea, estos son sustancias especiales, geles especiales que tienen la característica de mantenerse por más tiempo de forma sólida, en frío, y pueden venir así en bolsas, como la imagen, o, ¿no? Como estas. El problema está que se deforman, son más baratas, pero se deforman, dependiendo de cómo las congeles. Si no las pusiste bien o si las apilaste, entonces ya toman la forma de cómo ¿no? Y así son un poquito más difíciles de manipular en las cajas térmicas. En cambio, esas son rígidas, ¿no? Cuando manejas, digamos, cajas y superficies más rectas, entonces ahí perfecto, ¿no? Entonces, Dry Ice, Gel Packs, iPunch, o sea, hay varios nombres de estos refrigerantes, ¿no? Y luego la caja térmica. La caja tiene la capacidad de mantener eh, la temperatura al interior porque dificulta por su material, en primer lugar, el intercambio de calor. Es decir, no entra calor ni sale frío. Entonces, al ser un material aislante, esto hace que esa temperatura se mantenga por más tiempo, ¿no? Los materiales de esta caja suelen ser poliestireno expandido, ¿no? O poliuretano. Esto es, claro, obviamente estamos hablando de cajas térmicas especialmente diseñadas para medicamentos o vacunas, ¿no? Porque, digamos que uno
usa en la práctica el paciente que lleva un cooler, dice, ¿no? Un cooler. Entonces, pero un cooler es lo que compró en la tienda, digamos, en algún supermercado de estos grandes donde venden coolers y son de plástico simplemente, de PVC u otro material. No son necesariamente de poliuretano, ¿no? Eh, pero, porque sirve pues, para llevar hielito, para llevar tus refrescos a la playa, qué sé yo, ¿no? Es más de uso doméstico. Pero, por supuesto que igual tiene cierta capacidad aislante, y sí, bien cerrado, pues dura mucho tiempo. Yo los uso muy a menudo con icepack cuando quiero realmente mantener frío lo que estoy conservando, quiero que se mantenga así, ¿no? O sea, si me voy al club con unas gaseosas, algunas cervezas y quiero que estén frías, entonces llevo mi ice pack, mismo medicamento, bien, bien acondicionado y se mantienen excelentes durante un buen tiempo. Entonces, bajo este concepto que hemos estado hablando de supply chain, aquí es la cold chain management, ¿no? Porque realmente piensen ustedes en que esto, claro, estamos hablando desde el punto de vista local, ¿no? Eh, Muchos ejemplos hospitalarios podrían ser, manejamos mucho más medicamentos que necesitan refrigeración. En la parte privada no tanto, en la parte ambulatoria son pocos en realidad. Podría ser la insulina o las insulinas, podrían ser algunas gotas oftálmicas, eh, eritropoyetina, albúmina, algunos productos que tienen esta característica, pero que no son pues productos de uso necesariamente ambulatorio, ¿no? La farmacia privada se maneja muchísimo menos. Pero esto, repito, lo menciono en el ámbito local, pero en el ámbito mundial, o sea, y este producto, por ejemplo, una eritropoyetina, ¿es producida en el Perú? No, viene de fuera. Entonces, ¿cómo aseguramos un manejo de la cadena de suministro, de la cadena fría de suministro? O sea, un producto que es, por ejemplo, este, me acuerdo que tuve la gran suerte de visitar la planta de derivados, eh, de derivados hematológicos, derivados sanguíneos, factores de coagulación para ser exactos, de un importante laboratorio en Suecia. Pero bueno, cuando visitamos la planta, espectacular, o sea, eso no lo ves en el Perú, pues, ¿no? Y cuando digo, ¿y de aquí es donde sale factor 8 para el Perú? No, de esta planta no, porque había otra planta en Suiza, entonces en Suecia, y había otra planta no recuerdo qué otro país de Europa, estaban las tres plantas, de las cuales una de ellas, creo que Francia, iba a Perú, ¿no? Pero el proceso era similar, porque no era una misma empresa. Entonces, ¿cómo se asegura? ¿Cómo podemos asegurar? Pero si va por avión, este, probablemente, pero cuando son grandes cantidades, estos productos sí, porque son productos caros, ¿no? Pero hay otros que no son tan caros y entonces no van por avión, van por barco, ¿no? ¿Cómo aseguramos esa cadena de frío durante tanto tiempo, ¿no? Pues eso, precisamente para eso existen estos conocimientos de manejar sistemas, bueno, de producción, sistemas inteligentes de almacenamiento. Hoy día todo tiene un control electrónico, ¿no? Sistemas de alertas, dispositivos mucho más eficientes y que igual a través de data lawyers se revisan si hay lo que se llama una excursión de temperatura en ese proceso. ¿Qué es una excursión de temperatura? Cuando no se cumple la condición de almacenamiento declarada en la etiqueta, ¿no? O sea, se supone que debe estar de 2 a 8 grados, pero en un momento determinado se salió, se fue por encima o se fue por debajo, ¿de acuerdo? Y esto
Eso es lo que se llama la excursión. Nos salimos del rango aceptado y por lo tanto corresponde al químico farmacéutico evaluar qué tanto esa excursión puede afectar el producto. Porque, a ver, si le sales 30 segundos de la temperatura, ¿podría afectar o no? Esos 30 segundos, probablemente con respecto a los 3 años de la vida útil del producto, no represente nada. Entonces, ¿por qué te vas a complicar la vida por 30 segundos de excursión? ¿Me dejo entender? Entonces, no es que al salirse de rango ya no sirve el producto, no funciona así. Tú tienes que hacer una evaluación de las temperaturas, de los periodos, y eso te lleva a una conclusión sobre el nivel de afectación o no del producto. Por eso que nosotros las temperaturas las controlamos. Las debemos controlar siempre, ¿no? Si el producto tiene que estar en una condición de temperatura ambiente, controlamos la temperatura ambiente que no se pasen de esos 25 o 30 grados de acuerdo a los medicamentos, a lo que diga el fabricante. Y si no se deben pasar de 8 grados, pueden estar refrigerados, igual, ¿no? Igual con los límites inferiores. Entonces, pues claro, puede estar de 2 a 8, pues está a 0, ¿no? A -1, ya está fuera de rango también. Y podría comenzar a congelarse. La mayoría de productos no le pasaría nada si se congelan, pero no todos. Entonces, tendrías que saber, ¿no? Previamente, si hay algún problema de un medicamento que debe estar en temperatura de refrigeración, se congela. Porque la temperatura se te fue a menos una temperatura negativa, ¿no? Normalmente no, a 0 grados, -1, tal vez no se congele, pero está muy frío y está en ese proceso ya de congelación, ¿no? Entonces siempre hay que estar monitoreando la temperatura, para eso están los termómetros, los ataloyes y los registros que debemos hacer. Debemos además mapear la temperatura para que ésta sea uniforme en todas las áreas de almacenamiento. Si yo tengo un almacén muy grande, es más difícil pensar que en todo el local va a haber la misma temperatura, ¿no? Probablemente no. ¿De dónde sale el aire frío? Probablemente no. Entonces, eso es lo que se llama un mapeo térmico, ¿no? Es en un espacio determinado determinar las diferentes puntos, ¿no? Para conocer la temperatura en esos puntos definidos previamente y que sean, digamos que matemáticamente representativos de la temperatura de todo el espacio. Esto que puede hacerse para un almacén, como tenemos en la foto, ¿no? Y que eso responde más o menos a unas ubicaciones, como en el cubo que tenemos abajo, ¿no? Los puntitos de colores. eh, También aplica, por ejemplo, para hacer el mapeo térmico de temperatura de refrigeración en un cuarto frío más pequeño o incluso en una refrigeradora. Nosotros hace pocos meses hemos calificado una refrigeradora, porque estamos en proceso de acreditación de un procedimiento de control de calidad de agua microbiológico en el centro. Y obviamente parte de ese proceso de calificación era el mapeo térmico. Entonces se determinan esos puntos de la refrigeradora y se van midiendo las temperaturas en cada punto. Entonces hay que tener valores específicos para los puntos. Igual, si queremos hacer mapeo térmico de un almacén tan grande como ese, igualito, ¿no? Se diagrama, se ponen las ubicaciones y se miden las temperaturas. Y la idea es que tanto varían, ¿no? Digamos, la temperatura de un punto a otro, ¿no? Mientras más homogénea sea, quiere decir que nuestro sistema de flujo de aire frío es mejor, es más conveniente, funciona bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Y lo último es, ¿sabemos armar una caja térmica? O sea, yo llevo a aterrizar esto ya en la farmacia. Muchos pacientes llevan medicamentos que deben estar refrigerados. Muchos pacientes llevan su insulina, ¿no? Es más común.
¿Y cómo lo llevan? ¿Cómo se arma una caja térmica? Justo en el taller de hoy estaba cómo preparar una caja térmica. Tenían que hacer un video, ¿no? Y la imagen que está ahí es más o menos la forma. En realidad nosotros armamos como dentro de la caja, esta es la caja, ah, una caja más interna, ¿no? Lo más común es usar Tecnopor y en esos espacios que generamos al lado de la caja, entre la caja y el Tecnopor, por los cuatro lados y por abajo, le ponemos Ice Pack, ¿no? Entonces generamos un ambiente frío que lo que hace es que el frío de la ampolla, no es que va a entrar frío, sino que no sale, ¿no? ¿Y por qué? Porque, a ver, según la ley de la termodinámica, la temperatura, ¿no? Va del más caliente al menos caliente, ¿no? Entonces, si aquí contenemos, porque el menos caliente no lo va a hacer, entonces vamos a asegurar más tiempo frío, porque no hay, afuera está más frío que adentro, entonces, ¿no? No, y parte de la razón es no tener el contacto directo entre el ice pack que está congelado, a una temperatura por debajo de 0 grados, con el medicamento, porque no se trata de bajar la temperatura, se trata de que no suba y durante el mayor tiempo. Luego eso, igualmente abajo, igualmente arriba, acá están, ¿no? Se le va a poner una de estas tapitas, a estas, se le va a poner encima antes de poner el ice pack superior. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Cuál es la importancia de gestionar Profesor, correctamente? Sí, profesor, muchas veces cuando vienen productos refrigerados, a veces este supera el límite de 2 a 8 veces más, a veces menos, pero muchas veces se devuelven. ¿Y cómo yo me puedo asegurar que cuando se lo devuelve este producto fue cambiado o simplemente se devolvió cuando se le metió más hielo y se enfrió más? Porque he visto que muchas veces ello pasa en el almacén. sí. Mm, en realidad no debería devolverse porque tendría que ser catalogado como una mala práctica, ¿no? Porque si lo devuelves, y yo soy el farmacéutico de la droguería que te lo vendió, y está aprobado, y se ponen con registros, entonces quiere decir que este, eh, el producto puede haber perdido estabilidad, puede verse realmente afectado, ¿no? Entonces, todo depende de cómo lo transporte. Se supone que yo transporto medicamentos, si soy una droguería, transporto medicamentos con data lawyers. Y yo evalúo ese nivel de excursión. Si lo devuelvo es porque el nivel de excursión no amerita su destrucción, no amerita, el producto no se ha destruido, pero a lo mejor tú no lo quieres aceptar. Nuestra rápida disponible desde el 8 de junio, ven. Y no lo veían ustedes. No, profe. Bueno, voy a modificar la fecha para que no haya un perjuicio. Pensando por ahí. Ahora sí se ve, ¿no? Cambió la fecha de entrega también.
Ya, ahí vamos a ver. El grupo. Sí, pero no entendí lo que quisiste decir. Sí te he escuchado, pero. Internet, creo. El transporte. Presente, profesor. Buenas noches. Rosas, Presente, profesor. Buenas noches. Sánchez, Presente, profesor. Buenas noches. Tigüe, Presente, profesor. Buenas noches. Suárez, Presente, profesor. Zulca, Tipiana, Presente, profesor. Valeriano, Presente. que tengan una bonita semana. Nos vemos.